Brasil, que é a Unifesp, que está entre as 3 melhores universidades de meu país, e que essa proteína se chama laminina, ou alguns lugares também dizem polilaminina. Qual é a função desta proteína? É uma proteína de adesão celular. É uma proteína que hace com que nosso corpo se mantenha em pé. Se nós não tivéssemos laminina em nosso corpo, nós não teríamos adesão. Significa, nosso corpo se cairia, a coluna não se mantendria, os órgãos não estariam em seus lugares. E que estão fazendo? Por que a Unifesp tem tanto interesse em la laminina? Porque se estão utilizando para fazer justamente regeneração de pacientes politraumatizados que tiveram lesão raquimedular, pacientes que tiveram, por exemplo, uma lesão na cervical ou na lombar e tiveram uma lesão. E ao utilizar laminina, são pacientes que estão conseguindo volver a caminhar por uso justamente da polilamina. E sabe que é interessante? A laminina tem a forma de uma cruz. Mira que a proteína que nos mantém em pé, sostenido, tem a forma da cruz de Jesus. É encantador quanto mais estudamos o corpo humano. Miren esta imagem. A mim me encanta ver a gestação ou o embaraço. Mira como de algo tão microscópico que é o espermatozoide e os óvulos pode se generar uma vida. E nós estamos aqui hoje por esto, por uma fecundação, por um processo de implantação, e que vai nascendo um feto, este feto se vai desenvolvendo de um embrião, e justamente vai crescendo e se transforma em uma vida, em um bebê. E o fantástico de poder escuchar um bebê mientras que está em el vientre de sua madre, poder ver os latidos cardíacos, tocar na barriga, no abdômen da mamá, e sentir a cabecita, são coisas que são muito preciosas na vida humana. Ou fazer um parto, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver um parto, mas eu tive a oportunidade de fazer muitos partos e até agora, a vezes me toca em emergência uma mulher que não aguenta para chegar à obstetrícia e tenho que fazer um parto. E é algo que realmente receber a vida, receber um bebê em tus braços são coisas muito especiais da profissão médica, mas principalmente do poder de Deus e de seu amor hacia nós. Creio que uma das características que mais nos assemelhamos a Deus é a mulher, não o homem, especialmente a mulher, o poder de procriar, não de generar um bebê em seu vientre e dar vida a um ser humano. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nós já leímos esse cita aqui esses dias, então vou ler para ganharmos um pouco de tempo. Ignorais que vuestro corpo é o templo do Espírito Santo, el qual está em vosotros, e qual tenéis de Deus, e que não sois vuestros, porque habéis sido comprado por preço. Glorificais, pues, a Deus em vuestro corpo e em vuestro espírito, los quales são de Deus. Esse texto podemos aplicar de várias formas, então quero fazer uma aplicação em este momento, e a aplicação vou utilizar uma cita do Espírito de Profecia. Há várias citas que a irmã White habla de la responsabilidade de que é de cuidar do corpo humano. E eu sei que muitos de vocês já conhecem essa cita, seria para recapitular. Diz assim: el conservar o corpo humano em uma condição sana, a fim de que todas as partes da maquinária viva actuem harmoniosamente, deve ser o estudo de nossa vida. Vou recapitular, vou ler novamente. Está na página 22. El conservar o corpo em uma condição sana, a fim de que todas as partes da maquinária viva actuem harmoniosamente, deve ser o estudo de nossas vidas. Isso é o que quero recalcar, ou não sei se é a palavra correta, o que falei hoje na manhã para vocês. Sempre nós, quando ler isso, tentarmos aplicar em nossa vida, porque o texto diz, estudar por nossas vidas. Pero amanhã nos olvidamos e não seguimos mais a cita. Então, o texto nos está impulsando e nos está motivando justamente a dizer que isso deve ser o estudo de nossas vidas. Los hijos de Dios no pueden glorificar a Él con cuerpos enfermos y mentes enanas. Los que se complacen en cualquier clase de intemperanza, ora sea el comer o el beber, malgastam sus energías físicas y debilitan su poder moral.
lo que conversamos hoy en la mañana en la cocina, en el comedor. ¿Por qué yo no soy a favor de eso de las excepciones? Porque el texto dice que cuando nosotros tenemos cualquier clase de intemperanza, eso debilita nuestras energías físicas y principalmente que el poder moral. Entonces, hay varias otras citas que la hermana White dice que cuando nosotros somos intemperantes, perdemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Hay otra cita que dice que nosotros nos ponemos en el terreno del enemigo cuando no somos condescendentes con la comida. Y gracias a Dios, Dios nos ha dado tantas habilidades y tantas opciones de comer comida saludable. En casa nosotros hacemos tortas o tartas. Tortas, bombones, sándwich, panini, pizza vegana. Hay tantas opciones que ustedes todos conocen. ¿Por qué necesitamos comer otras cosas si podemos comer? Y aprender a comer, incluso del sano, de forma temperante. Es muy importante. Sí. Página 22, Consejos sobre régimen alimenticio. Página 22. Y la cita bíblica nos dice que fuimos comprados por un precio. ¿Qué precio? La sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces no es cualquier precio. Cuando nosotros tenemos esto de forma más consciente y más responsable, nuestra vida tiene que ser diferente. Y el cuidado con la maquinaria viva es un aspecto muy importante de tomarnos en cuenta. ¿Por qué nosotros debemos estudiar anatomía? Hay muchos beneficios en estudiar anatomía. Y voy a compartir, antes de leer esta, voy a leer otra cita más. Está en la página 39. Página 39. Mira, prestem atenção em esta cita. Ó. Consejos sobre regime alimentício, página 39. A fim de estar listos para a translação, os hijos de Deus devem conhecer-se a si mesmos. Devem ter uma compreensão de sua própria estrutura física, para que, junto com o salmista, puedan exclamar: Te alabaré, porque formidáveis maravilhas são tus obras. Salmo 139, versículo 14. Siempre debe tener el apetito en sujeción a los órganos morales y intelectuales. El cuerpo debe ser siervo de la mente y no la mente del cuerpo. Entonces, aquellos que se están esperando para la translación, significa sermos arrebatados justamente con los muertos después, que resucitarão, los que estarão vivos sobre essa terra. E aqui está apontando quem? Los 144,000. São os que estarão vivos sobre a terra quando Jesus vuelva. Devem fazer que? Conocer-se a si mesmos. E há uma outra cita desde o coração, a irmã White disse que o autoconhecimento é um dever religioso. E há uma outra cita em mensagens para os jovens, disse que todo jovem deve conhecer-se a si mesmo. E aqui nós podemos conhecer nossas tendências, nossos defeitos de caráter, nossa estrutura física, por que somos assim. O autoconhecimento é um dever religioso. E a cita diz: devem ter uma compreensão de sua própria estrutura física. Devemos conhecer a anatomia de nosso corpo para poder justamente cuidar mais. 39. Ok? E então, aqui, fazendo uma correlação deste texto com os privilégios que temos de estudar anatomia. ¿Cuáles são? Porque nos ajuda a conhecer mais do amor de Deus. Quando nós estudamos com uma visão cristiana sensible ao mensagem de la salud, conseguimos ver os detalhes do amor de Deus em cada parte de nosso corpo. Nos hace sentir o cuidado divino em los detalhes do corpo humano. Eleva nossa responsabilidade e consciência do cuidado com o corpo. Nos ajuda a compreender com mais facilidade a fisiologia humana. Possibilita-nos ter uma comunicação clara entre o profissional e o paciente, e entre colegas de trabalho. Facilitar redactar a história clínica de um paciente. Aprendemos a ter um linguagem comum em saúde. Não estamos falando de uma coisa e de outra coisa. Conseguimos ter uma linguagem mais padrão entre todos para poder ter um linguagem mais compreensível.
Nos guía en el examen físico. Cuando vamos a revisar el paciente, quizás puede ser que los misioneros no hacen tanto esto, la parte de examen físico, pero principalmente los profesionales de salud, nos ayuda mucho a guiarnos el examen físico más direccionado para lo que es los síntomas del paciente. Ajuda para hacer el diagnóstico topográfico. Vamos a aprender un poquinho sobre topografía abdominal y ustedes van a entender un poco más qué es diagnóstico topográfico, que es un diagnóstico por regiones donde el paciente está con algún problema y también lo que es el diagnóstico sistémico. Facilita la interpretación de exámenes de imagen. Si yo conozco bien, por ejemplo, la anatomía del abdomen y cuando el médico va a hacer, por ejemplo, una ecografía, el ultrasonografista va a hacer, por ejemplo, una ultrasonografía, una ecografía abdominal, cuando está pasando el transductor, yo tengo conocimiento que está viendo la vesícula, que está viendo el estómago, que está viendo el hígado, o cuando saco una radiografía, yo consigo identificar justamente el colon transverso, el colon ascendente, descendente. Si yo no conozco anatomía, yo jamás voy a conseguir identificar las estructuras. Cuando yo hago una tomografía del cerebro porque el paciente tuvo, por ejemplo, un trauma, un TCE, un traumatismo craneoencefálico, si yo no conozco el mínimo de anatomía, cuando yo voy a la tomografía, yo no sé ni lo que estoy viendo, porque no tengo conocimientos anatómicos básicos que son necesarios para interpretar exámenes de imagen. Nos guía en procedimientos, por ejemplo, quando eu vou fazer uma injeção de ácido hilarônico em um paciente que tem, por exemplo, um problema de uma bursite, isso se chama medicina integrativa, então eu consigo uma ampolha com anestésico mais e ácido hilarônico e eu hago uma injeção em el braço, em el tendão del paciente. Pero se eu não conozco a anatomia, eu posso aplicar em um local que lhe pode causar uma infecção. Então, nos ajuda também para guiar-nos em procedimentos. ¿No? Por ejemplo, la mujer cuando necesita hacer una cesárea, por caso de que no tenga dilatación, no tenga contracción durante el parto, necesita entonces abrir la pared abdominal, necesita hacer una incisión en el útero, abrir el útero para sacar el bebé. Si el médico, que es el cirujano de abdomen, no tiene buen conocimiento de anatomía, puede cortar el bebé, puede profundizar demasiado el bisturí, puede cortar en local equivocado y afectar justamente el ovario, las trompas. Entonces, el conocimiento de anatomía es fundamental para procedimientos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, sigamos. Doctor, yo no sé ahora, ¿no? Pero, como usted acaba de decir, antes por lo menos a uno le enseñaban que uno tenía hígado, riñón, páncreas, o sea, en la escuela, en el colegio. ¿Que no tenía? No, le enseñaban. Ah, sí, yo también pasé por clases. El estómago, había una clase de anatomía. Sí. Yo no sé si ahora se... Creo que ya no. ¿Hay? Hay. En biología, ¿no? Pero a uno le daban... Ok. En ciencias también, creo. No digo, pero a uno le enseñaban en la escuela. Sí, en la escuela. Yo tuve también. Pero muy básico, ¿no? Se estudia la célula, se estudia, me recuerdo que estudié la célula, el sistema inmunológico, las células, leucócitos, linfócitos, neutrófilos, basófilos. Ajá, nos hace dibujar la célula. Sí. Pero esa es la falsa educación. Nosotros ya no queremos más esto, ¿no? Mira lo que dice Consejo sobre Salud. Para que podamos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. ¿Es cuerpos o cuerpos? Cuerpos, ok. Es que en portugués es corpos. Necesitamos tener un conocimiento práctico de la ciencia de la vida humana. Por eso es primordial importância que a fisiologia ocupe o primeiro lugar entre os estudos que se eligen para os niños. Isso é fundamental porque quando nós estamos começando a educar os niños, e a mim é um tema que me encanta muito estudar sobre a educação de los niños, muitos padres negligenciam os primeiros anos, que é a primeira infância, os 3 anos, e a segunda infância, que é de los 4 a los 7 anos, que é o melhor momento para sembrarmos a semilla de princípios para a eternidade. E um deles que devem aprender é a temperança, o domínio próprio, o conhecimento de si mesmo. E há tantas formas lúdicas que podemos ensinar anatomia e outros temas para os hijos, né? Eu ia dizer para nossos hijos, mas não tenho hijos aún, para os niños. No, em Brasil, por exemplo, há várias formas que hacen com... ¿cómo se llama esto? Bozo. ¿Sabe qué es un bozo?
Un bozo es como un muñeco de anatomía que se saca los órganos, ok, pero en Brasil se hace con frutas. Entonces el hígado es la berenjena, el estómago hace, es que hay una fruta que se llama chuchu, no sé cómo se llama esto en Perú, es el estómago, se toma una zanahoria para hacer el esófago, y se hace varios dibujos y de forma lúdica para explicar para los niños. A mí me encanta eso. Las almendras me muestran el cerebro, las nueces se muestran el cerebro, el riñón, si ustedes cortan una goiaba, el riñón parece mucho como que es la pelvis renal. Se corta un tomate también. Entonces hay muchas formas lúdicas para mostrar y poder apuntar. Mira, aquí es el nefrón, aquí es justamente los ureteres. Se puede, con una simple guayaba se puede mostrar cómo es la función renal. Y al mismo tiempo estamos estimulando el consumo de frutas, ¿no? Entonces, crear de forma lúdica para enseñar a los niños, o hasta mismo tener un bozo, que es esos muñecos que se puede comprar, o por último podemos dibujar, ¿no? O hacer en arena, pero estimular la creatividad en los niños. El santuario. En Bolivia un hermano construyó un santuario realmente del mismo tamaño del original, que era con madera de acacia, y cuando hay los congresos, él eleva el santuario y los hermanos pueden entrar en el santuario y ver todo como era, de forma lúdica, ¿no? De forma creativa. Pero eso debe ocupar el primer lugar en los estudios de la verdadera educación y principalmente de los niños. Nuestro primer deber hacia Dios y nuestros semejantes es el desarrollo individual. Cada faculdade com que o Criador nos ha dotado, devemos cultivá-la hasta o mais alto grado de perfeição, para realizar a maior suma de bem da qual seamos capazes. Como já comentei isso com vocês, vou recapitular. Me gusta muito pensar que nós temos como uma caja de ahorro, e esta é nossa saúde. E se nós estamos sempre cuidando, em algum momento, por situações diversas, como por exemplo, tenho um viaje, tenho que tomar um vuelo na madrugada, não durmo uma noite, pero eu tenho como uma reserva, e que isso hace com que, aunque descuidei por alguma situação que ele vuela na madrugada, não durmo bem em um bus, como a irmã me contava que não dormi bem nas viagens de bus, situações que nos passam, a vezes dormimos mal, tomamos pouca água, pero estamos sempre cuidando, e em alguma eventualidade, porque nos saiu de las manos, pero tenemos una reserva y eso hace con que el cuerpo no sienta ese desgaste por un día, por 2 días. Eso ya me pasó inúmeras veces, pero yo siempre pienso, yo tengo que estar siempre cuidando de ejercicio, agua, sueño, buena alimentación, salud mental. Soy muy optimista, soy una persona muy para frente, en el sentido de que siempre pienso cosas buenas, y todo eso hace con que siempre tú estás llevando una vida más saludable. Y cuando nosotros estamos siempre como que utilizando todas as reservas, em qualquer eventualidade não temos reserva. Nos passa qualquer, dormimos mal e o outro dia já nos desperta com dolor de cabeça, já nos sentimos de mal humor, já nos sentimos muito cansados, pero é porque não temos uma reserva, não temos uma boa qualidade de saúde e também de vida. Portanto, está bem invertido o tempo que se usa em la adquisição e la preservação de la salud física e mental. Não podemos permitir-nos empequeñecer ou inhabilitar nenhuma função do corpo ou de la mente. Com a mesma seguridade com que lo hagamos, deveremos sofrer as consequências. Infelizmente, ou também para criarmos consciência, lo que nós sembramos, nós cosechamos. Não há como sembrar bananos e cosechar manzanas. Si nosotros sembramos el mal, vamos a cosechar el mal. Pero podemos sembrar las buenas semillas y cosechar buenos frutos. Ok, essa cita já leí, então vamos passar para começar a parte mais prática. Vamos começar por las estruturas ósseas e vamos gradativamente vamos avançando, não? Eu vou apontar aqui para vocês algumas e quero conhecer um pouco de vocês, o conhecimento que vocês têm. Como se lembra esse osso aqui? No. Ok, mientras que ustedes van pensando, ¿cómo se llama este oso aquí? Temporal. ¿Y cómo se llama ese oso aquí que es dentro del temporal, pero tiene un nombre separado? Casi.
Apófise cigomática. É uma apófise. E esse se chama manúmbrio. Ok, vamos para outro. Como se chama este hueso aqui, ó? Como se chama? Tabique. ¿Tabique qué? Tabique nasal. Muy bueno. ¿Cómo se llama este hueso de aquí de dentro? Lacrimal. ¿Quién dijo? Excelente. Muy bueno. ¿Cómo se llama este hueso aquí? Fémur. ¿Y cómo se llama este hueso aquí, ó? No. Que se encaja la cabeza del fémur. Acetábulo. Acetábulo. ¿Ok? Vamos por un último. ¿Cómo se llama este hueso aquí? No. No, este es de la columna. Es la primera vértebra de la columna. ¿Cómo se llama? Atlas. Muy bien. Ok. Ah, no. Antes de pasar, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Vale un presente. Yo regalo un presente. 206, pero es que eso ya está atrasado un poco. Pasa que se descubrió dos huesos que nunca se contaron. Esos dos huesos ahí, oh, los sesamoides. Entonces tiene 210, pero siempre decían 206. Pero es que no se contaba esos huesos, que se empezó a contar a partir de 2010. Entonces son 210 huesos, porque en cada pie tiene 2 huesos más. Entonces nuestro cuerpo humano tiene 210 huesos. Y ahí porque justamente son los 206 que vamos a recapitular rápidamente, más los 2 o los 4 sesamoides. Rápidamente, solo para pasarmos de forma más grosera, por así decir, porque eso es bastante detallado, hasta yo no sé de memoria todo esto. En la cabeza tenemos 29 huesos, en el cráneo tenemos 8 principales, el frontal, 2 parietales, 2 temporales, un occipital, un esfenoides y un etimoidal. Vamos a volver aquí que les voy a mostrar. Algunos no da para ver para aquí, pero aquí está el hueso occipital, aquí está el hueso frontal, aquí está el hueso temporal, perdón, osso parietal, occipital y temporal. Lagrimal, tabique nasal, cigomático, apófise cigomático, apófise temporal também, maxilar inferior, mandíbula, maxilar superior. E aí hay outros huesos que estão dentro, que é o etimoide e o esfenoide, que não dá para ver. São esses huesos. E aqui se encarra justamente, esse hueso aqui, se encarra aqui, que é o atlas, e empieza a coluna. ¿Ok? Esses são os huesos de la cabeza principales. Então, nós não pudimos ver o esfenoide e o etimoide, porque estão internamente dentro da cabeça, do crânio. La cara, temos huesos nasales, maxilares, cigomáticos, lagrimales, palatinos, cornetos nasales, que também os dois não dá para ver, palatinos e cornetes. El vomer também não dá para ver, também é interno na cabeça, e la mandíbula. El oído, que aí são os huesos internos do oído, martilho, yunque e estribo, e os hioides, que são huesos em el cuello. Ok? Não necessitam anotar isto, porque les vai tomar muito tempo, porque são bastante detalhes e nos tomaria muito tempo se vocês anotaram tudo, mas vocês depois podem pedir essa diapositiva para Jorge, para que eles vá passando à medida que vocês têm um flash. E se não tem um flash, eu posso transformar isso em um PDF e subir para o grupo de WhatsApp. Eu não estou, mas pido para que Jorge lo haga. Número 2. Quais são os ossos do tronco e da coluna vertebral? Temos entre 51 e 53 huesos, e isso depende um pouco também da estrutura de cada ser humano. La coluna vertebral, 26, vértebras cervicales, temos 7, torácica 2, lumbares 5 e sacro 1. Sacro 1. Cox 1 também fusionado. Em el tórax temos o externo, temos 24 costilhas, que são 12 pares de cada lado. Ok? E também aqui faltou o manúmbrio, que não está, pero que entra dentro de lo que é o externo. Miembros superiores. Temos entre 60 huesos e 30 em cada braço. Ombro, cintura escapular, clavícula. En el hombro, que é a cintura escapular, temos a clavícula, a escápula e o omoplato. En el braço temos o húmero e também temos o antebraço, que é esses huesos aqui, que é o rádio. Uma forma de memorizar sempre para cima a antena,
Entonces tenemos el radio, ese es, ¿no? Y tenemos el cúbito o una, ¿no? Creo que aquí ustedes llaman más cúbito, ¿no? O una también, no sé. Y en la mano tenemos varios pequeños huesos y tenemos las falanges también. Entonces tenemos carpo, metacarpos y falanges. Los huesos que están en la mano, después voy a mostrar una foto para que ustedes vean. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, grande y ganchoso. 16 en total, y después vienen justamente los metacarpianos y después las falanges. Miembros inferiores, tenemos 60 huesos, 30 en cada pierna. En la cadera tenemos la cintura pélvica, y que vienen los huesos coxales, no sé cómo se pronuncia, coxales. 2, formando por la fusión ilio isquion pubis, que es justamente esses huesos aquí, que forman justamente la cadera y la pelvis, ¿no? Y el acetábulo. El acetábulo es solamente esta, voy a marcar. Es solamente esa partecita aquí donde se encaja la cabeza del fémur. Ahí tenemos los músculos del muslo, que es de la pierna parte superior, fémur, tenemos una en cada pierna. Rodilla, tenemos la rótula o patela, una en cada pierna también. La pierna en sí, tenemos la tibia, el peroné o fíbula, ¿no? Que son los huesos más delgados de la pierna, y la tibia, que es un poco más espeso, más grueso. Y tenemos en el pie, también tenemos tarso, metatarsos y falanges. Ahí empieza desde el calcáneo, el astrálogos, que es esos huesos que están en la lateral del pie interno y externo, navicular, cuboides, cuneiformes, ahí tenemos medial, intermedio y lateral, 14 en total, y tenemos también los metatarsianos, las falanges, y los últimos que faltó, los sesamoides, y ahí vimos todos los huesos del cuerpo. ¿Ok? Existen varias tareas interesantes de hacer, que es memorizar esto, pero generalmente nosotros nos olvidamos, porque son muchos huesos y osos que casi nunca utilizamos. Yo tuve que memorizar eso y todo en la universidad, pero si tú me preguntas, yo igual no memorizo hoy, no sabría decir. Puedo intentar, pero no creo que recordaría de todos. Existen varios tipos de huesos, ¿no? Que está relacionado con sus formas, con su tamaño, con sus estructuras. Tenemos los huesos largos, como el fémur, el húmero, tibia, radio y cúbitus, que son huesos más largos. Tenemos los huesos cortos, que son principalmente, por ejemplo, carpo y tarso. Tenemos los planos, por ejemplo, lo que es de la calota craneana, el cráneo, las costillas, el externo y la escápula, que está atrás. Los irregulares, que las vértebras y los huesos coxal. Y los sesamoides, que está también en las rótulas, y los pisiformes. Después voy a mostrar cada uno de estos, la mano, el pie, para que ustedes vean bien cómo es la estructura interna de nuestros osos. El esqueleto humano cumple funciones esenciales. Soporte estructural, proporciona la forma y sostiene el cuerpo. Protección de órganos vitales, como el cráneo, que es el cerebro, que es un órgano muy sensible, tiene las meninges, que son membranas extremadamente sensibles y que necesitan protección. La caja torácica, que protege justamente el corazón y los pulmones. También tenemos otra función del esqueleto humano, que son los movimientos, actúa en conjunto con los músculos y articulación, permitiendo la locomoción o la motricidad. La hematopoiesis, que son la médula ósea, lo que está dentro del hueso, que produce células sanguíneas, como principalmente los glóbulos rojos y también algunas células de defensas. Almacenamiento de minerales, por ejemplo, el calcio, el fósforo, fundamentos para múltiples funciones fisiológicas, y en conjunto constituye el armazón interno rígido del cuerpo humano. Eso es el esqueleto humano, ¿ok? No hay problema. ¿Alguna duda hasta aquí? O si quieren compartir alguna cosa también. Ok. ¿Qué aprendemos aquí hasta este momento? Nuestro cuerpo tiene ¿cuántos huesos? 210. ¿Cuáles algunas funciones del esqueleto humano? Sin mirar la pantalla. Proteger los órganos internos, como la cabeza, el cerebro, la caja torácica, pulmón y corazón. Mantiene la estructura, ayuda justamente a formar la motricidad, sostener, almacenamiento de minerales. Otro, por ejemplo, que es bien importante, la formación de las células
rojas, no la hematopoiese. Es muy importante. Hábleme 3 nombres de huesos. Atlas, Gabi, el radio, Elías, occipital, Tatiana. ¿Cómo? Tabique nasal, nasal, hueso nasal. Estribo, cox, excelente, muy bien. Eso es importante. Quizás no vamos a conseguir en esta clase, pero es bueno siempre, por lo menos, uno tener una noción general de eso, porque vamos a utilizar, y principalmente lo que son los órganos que vamos a estudiar enseguida. ¿Ok? Entonces ahora vamos por parte, para tener un poquito más de detalles. Aquí en esta imagen conseguimos ver más nítido cómo son los huesos de nuestro cráneo. Aquí tenemos hueso etimoides, pero ese está apuntado equivocado. Aquí es el hueso frontal. Esse é o frontal, esse é o osso parietal, esse é o osso occipital, que é em conjunto aqui, e aqui é o osso temporal. Esse está mal, esse não é aqui, esse é aqui o osso occipital. Esse aqui é o osso sigmoide, que vai estar aqui, então esse tem que estar apontando aqui. Esse é o maxilar, que está em verde. Aqui é a mandíbula, aqui é o tabique nasal, o osso nasal. Aqui é o osso lagrimal. Aqui dentro temos o que é o esfenoide. Aqui também é uma parte do osso esfenoide. Aqui dentro temos o bómer. Temos também o que é os cornetes nasales. Esses seriam os principais. Os palatinos também, que estão aqui. Os palatinos estão mais ou menos nessa zona aqui, internamente. Las suturas son encajes, pero Dios hizo así para que el hueso tenga un poco de flexibilidad en caso de traumas. Porque si no fuera así, tendría un TCA, un traumatismo craneoencefálico mucho peor. Eso es como que fuera, yo te voy a dar un ejemplo. Antiguamente se construían los automóviles de hierro. Entonces cuando se chocaba, la colisión del conductor era mucho mayor. Entonces los ingenieros automovilísticos se fueron dando cuenta y empezaron a hacer los autos con fibra o con otros materiales como fibra de carbono. Porque al se chocar el auto, el impacto es menos sobre los conductores y las lesiones en el órgano. Lo mismo pasa con el cerebro. La forma que fue estructurada de esa estructura con las fontanelas y esas suturas hace que en caso de que se tenga un choque, por ejemplo, un trauma, una contusión, no tenga tanto lesión interna en el cerebro. Exactamente. Por ejemplo, de la hipertrofia del músculo cuando recibe un golpe muy duro. Desculpe, não entendi a pergunta. Eu entendi o comentário, pero qual seria a pergunta? Por ejemplo, puede causar un golpe como una hipertrofia de huesos. Sí. Sí, pero quizás tú estás mezclando conceptos y no hay ningún problema, podemos aprender. Lo que puede pasar aquí, por ejemplo, hablando del cerebro, es un TCE, un traumatismo craneoencefálico, ¿ok? Eso es cuando, por ejemplo, un bebé cae de un ropero, por ejemplo, eso pasó en Brasil. El niño se subió en el ropero y se cayó de encima y se cayó de cabeza y tuvo un trauma. Infelizmente el niño murió. Era el día del bautismo de la familia, fue una tragedia total en la iglesia adventista, era una pareja súper querida y en el día del bautismo se falleció su hijo, él estaba indo para bautizar, heraldos del rey iba a cantar, así fue una tragedia. Entonces eso es un TCE, pero la hipertrofia que tú estás diciendo, el crecimiento muscular, eso es hipertrofia, cuando el músculo crece, ¿ok? Entonces, y atrofia es cuando se atrofia, é quando está crescendo, está como que perdendo o tono muscular. O contrário do crescimento é a atrofia. ¿Me hago entender? Perfeito. ¿Pudiste lograr entender? Está bem. Não há nenhum problema, puedes perguntar, ok? Porque eu também já tive dúvidas e perguntava. Depois passamos para as cervicales. As cervicales têm 7 cervicales e o atlas. Então temos o primeiro hueso, que é o atlas, e temos 7 cervicales, ok? Y tenemos justamente después todo lo que son los detalles de cada hueso, pero que no vamos a entrar porque cada hueso tiene muchos detalles que en anatomía estudiamos eso.
Pero las cervicales tenemos en la columna, la parte más superior del cuello, tenemos las 7 cervicales y el atlas. Y después tenemos las 12 torácicas, que son 12 vértebras torácicas. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué ustedes piensan que es importante saber bien sobre la columna? Por el movimiento. Pero ¿qué puede pasar a lo largo de que ustedes van a ser médicos misioneros? Les van a encontrar pacientes con qué tipo de patologías. ¿Por qué es importante entender eso pensando en enfermedades? Jorge. Yo tuve un accidente hace muchos años atrás. De hecho, exámenes, yo tengo la cuarta y la quinta vértebra lesionadas. ¿De cuál parte? Aquí. Ok, de la cervical o de la torácica. Bueno, claro, yo lo veo, este contra la... Ok, pero debe ser cervical. Ya. Sí, o sea, La L... hasta abajo. No, pero tengo la cuarta y la quinta... Abajo. Sí. Entonces lumbar. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero eso fue una presión, un golpe de autobolito que yo tuve, ¿no? Asumo que fue eso, los remedios, pero a mí me dice que puedo estar 15 o 20 días en la cama que no puedo mover. A mí se me inflaman los nervios y... Yo te voy a presentar un doctor de Brasil. Él te va a poder ayudar. Se llama Felipe. Sí, yo atiendo muchos pacientes con problemas de columna. Eso le iba a decir que después él tiene que cuando usted tenga tiempo, cuando le comente. Sí. Porque también me molesta a mí porque yo tengo una cosa aquí dura. Y él dice que yo tengo esto como de un toro. Un lomo. Sí, pero es, o sea, no sé. Sí, sí, con gusto. Pero volvemos a las patologías. Por ejemplo, él tiene una patología, probablemente él tiene una protrusión discal, que es una hernia de disco, es una posibilidad. Puede ser otra cosa. Puede ser, por ejemplo, también un desgaste, una degeneración, un pico del oro. Hay muchas patologías que pueden causar esto, ¿ok? Entonces, por eso es importante. Pero pensando en la cervical o en las torácicas, la pregunta para ustedes, después paso para la hermana hablarles. ¿Qué otras patologías vemos en los jóvenes, por ejemplo, que es muy frecuente? Pero ¿qué causa esto? ¿Cómo es el nombre de las enfermedades? Escoliosis. ¿Cuál es el nombre de la hermana de la escoliosis? Cifosis. Cifosis, ¿qué otra? Lordosis, correcto. ¿Qué son esos? Son desvíos de la columna, que puede ser así, puede ser así, puede ser así. Todo eso son desvíos de la columna que se forman y eso está extremadamente frecuente. ¿Por qué? ¿Cómo se quedan los chicos? ¿Qué causa esto? Una cifosis, porque automáticamente, naturalmente, la cervical tem uma leve lordose. Se você vê, ela não é recta. Ela tem uma leve curva em C. Isso se chama lordose. E ao contrário, quando tu estás sempre assim, tu estás formando uma cifosis. E ao passo do tempo, justamente, tu vai ter uma lesão cervical. Cifosis, lordosis e escoliosis. Y la posición también tiene que ver, doctor, a veces que las personas no nos sentamos correctamente. Totalmente. O sea, estamos todos así. Totalmente. E principalmente isso afeta mais a lumbar. Porque quando tu não estás com a parte da lumbar bem encostada, com boa postura, ou por exemplo, tu estás sempre com os ombros caídos, que eu sou um pouco assim, eu sei que é um defeito que tenho que corrigir e cuidar mais. Pero isso, a lo largo de los años, te pode formar uma cifosis, ou justamente o contrário, que te pode ter um problema na lumbar. Aquí podemos ver los huesos, ¿no? Entonces podemos ver justo ahí lo que es este hueso, ahora que podemos ver más detalle. Este hueso aquí atrás es la escápula, o también puede se llamar omeoplato, ¿ok? Aquí tenemos el húmero, aquí tenemos justamente la mancita por el dedo, entonces tenemos como el nombre de este hueso, el radio, y tenemos la una. Y aquí están justamente los huesos de la mano, que ya voy a mostrar con más detalles después. Ok, vamos aprovechar aqui também já para esta mesma imagem. Então, aqui temos a clavícula, aqui temos o manúbrio, que é parte do externo, aqui temos as clavículas, e aqui há 2 clavículas que se chamam, não sei em espanhol, clavícula, costilhas, graças. Como se chama estas costilhas? Em Brasil se chama flotantes, falsas. Então, temos 2 costilhas falsas, ok?
Y aquí vienen los huesos de la mano, ¿no? Entonces aquí podemos ver con detalle. Eso era materia de memorización. Ahí vemos piramidal, ganchoso, pisiforme, gancho del hueso ganchoso, base, cuerpo, son detalles de las falanges y de los metacarpianos. Las falanges principal, ahí tenemos falanges distales, falanges mediales y metacarpos. Tenemos trapezoide, aquí, trapezoide, trapécio, hueso grande, escafoide y semilunar. Son los huesos de la mano. Eso es fácil de memorizar y es muy divertido de memorizar estes 8. Son 8 huesos principales de la palma de la mano y después el metacarpo y falanges. No es difícil, pero es cuestión de tomar unos 10, 15 minutos para memorizar. Ahí tenemos todas las vértebras ahora de la columna, ¿no? Empezando con las 7 cervicales, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, de 7 a S5 de las sacras y lo que es el hueso cox. Otra cosa que es muy frecuente que está ocurriendo ahora también por las personas estar muy sentado es la inflamación del cox y del sacro, que se llama sacroilitías o ilitis, no sé cómo es en español. Entonces esa zona se inflama, las personas están tan sentadas, se alimentarem mal, comer ultraprocessado, y se inflama esta zona y las personas tienen mucho dolor. O entonces, por ejemplo, aquí en la lumbar, que tiene normalmente tiene esa lordosis que es natural, eso empieza a ser recto, y eso no puede ser recto. ¿Por qué no puede ser recto? Ella tiene que tener una cierta lordosis para poder flexibilizar el peso del cuerpo, de la caja torácica y de la cabeza, sobre la lumbar. Entonces, todo este peso está sobre esta zona aquí, esa zona. Y cuando eso está recto, el impacto es muy mayor. Entonces, donde empieza justamente la hernia de disco, porque hay una sobrecarga, dolor en esa parte, degeneración del disco intervertebral, que es justamente ese disco que se protruye. Sí, el peso es súper importante. El cuello y le suena esta parte de atrás. ¿Eso es normal? Sí, no es una enfermedad. No, yo hago también. Sí, no. Así como hizo Alejandra. Sí, es normal. Hay un detalle muy importante aquí sobre columna. Y les voy a contar un testimonio. Hace unos 5 años atrás, más o menos, tengo un paciente que se llama Isaac, brasileño. Ele era tratorista, manejava trator em agricultura de soja, adventista, ele. E ele teve uma enfermidade que afeta toda esta zona, principalmente a zona lumbar e sacra, que se chama espondilite anquilosante. É uma enfermidade autoimune que o corpo começa a atacar esta zona. E ele me procurou. Eu nunca havia tratado pacientes com essa enfermidade. Então eu disse, que vou utilizar? Então eu comecei a pensar que eu utilizava para outras enfermidades autoimunes, vitamina D, cloruro de magnésio, zinc, desintoxicação de alguns dias de puro sumo. Ele já não caminhava mais. Ele já estava 2 meses acamado, porque ele afetou toda essa zona, principalmente os nervos que passam nesta zona, e começou a ter algo que se chama radiculopatia, é quando a coluna está tão comprimida que comprime a raiz do nervio, porque aqui, nós estamos vendo a coluna assim. Então, de los 2 lados aqui, salen los nervios para la pierna, que hace dar los movimientos de la pierna. Cuando se comprime esta parte, se llama radiculopatía, la raíz del nervio. Por eso él empezó a parar de caminar y perder las fuerzas de la pierna. Y él tenía más hernia de disco, aparte de la espondilite anquilosante, él tenía y tiene hasta ahora ainda las hernias de disco. Entonces, yo pasé para él, lo que recuerdo, quizás pasé otros que no recuerdo, pero pasé cloruro de magnesio, zinc, cúrcuma, vitamina D. Depois passei toda a desintoxicação, vários dias de sumo. Creio que ele estuvo como uns 4 ou 5 dias de puros sumos. Com dieta vegetariana, ele não era vegetariano até então, passei dieta vegetariana. Em um mês de tratamento, ele voltou a caminhar e voltou a subir ao trator para trabalhar, porque já não conseguia mais subir no trator. Que foi o efeito, humanamente falando, sem contar, que é o mais importante, do poder divino, é porque essa zona estava muito inflamada. E por que se inflama? Porque a vezes nós não correlacionamos, pero toda esta zona
hay mucha irrigación, hay arterias que están levando nutrientes o están levando también toxinas, de acuerdo con lo que la persona consume. Si la persona se alimenta bien, está llegando buenos nutrientes, pero si la persona se alimenta mal, está llegando toxinas. Y al hacer la desintoxicación y utilizar esos suplementos que son anti-inflamatorios, son inmunomoduladores, desinflamó todo eso y volvió a hacer sus actividades. Poderia entrar, pero en el caso dele yo no recomendé en este tiempo. Pero hoy recomendaría también. Solo tenía un detalle en el caso de Isaac. Él vive a 20 kilómetros de la ciudad y la estrada, porque yo tuve que hacer una consulta con él recientemente de nuevo por las hernias de disco. Entonces él empezó a hacer fisioterapia por las hernias, pero la carretera para llegar a su casa tiene mucho así. Entonces él iba para la fisioterapia y al volver perdía toda la fisioterapia, porque el auto... Entonces el fisioterapeuta dice, Isaac, no te conviene hacer fisioterapia con esto. O tú vienes para la ciudad y se queda 20 días aquí, o no lo haces. Entonces él empezó a ver videos en YouTube y a hacer fisioterapia en casa con su esposa. Pero, o sea, al ser, o sea, yo no los huesos bajan producir a través de muchos medios, por ejemplo, puede causar, por ejemplo, una presión muy fuerte o preocupaciones de que algún Totalmente. Tengo muchos pacientes que tienen lo que se llama parestesia. Parestesia es cuando tú tienes hormigueos en las manos o en los pies, falta de sensibilidad. O, por ejemplo, también tiene lo que es hemiplegia. Hemiplegia es cuando pierde la fuerza. No tiene hemiplegia derecha, hemiplegia izquierda. Estás perdiendo las fuerzas porque o la raíz está comprimida, o el nervio está inflamado, o tiene una mielitis, que es la bahía de mielina, que es lo que recubre el nervio, está todo inflamado, o falta vitamina B12, que es una de las causas también que causa neuropatía periférica. Entonces todo eso puede ser causas que pueden afectar los nervios. La vitamina B12 es muy importante para lo que es la conducción nerviosa. Yo creo que a veces nosotros, lo digo por mí, no estamos conscientes que esas partes de nuestro cuerpo se pueden inflamar. Totalmente. Descuidamos mucho de la columna, de la lumbar. Podemos ver ahora, la mayor parte a veces nos sentamos mal. Yo digo por mí también, no quiero me hacer aquí. Porque nos sentamos mal, la postura que utilizamos muchas veces es muy mal. Y eso es cuando somos jóvenes, no sentimos tanto, porque el cuerpo ainda tiene una capacidad, una reserva de salud mayor, pero un día el cuerpo pasa factura. Entonces es importante tomar cuidado. Hay dos cosas que yo recomiendo siempre a los amigos más cerca, a mis pacientes, no más meus amigos, todo mundo debería tener un psicólogo. Yo pienso que todo mundo debería tener un psicólogo. E número 2, todo mundo deveria hacer fisioterapia na vida. Porque a fisioterapia te ajuda a fazer algo que se chama repostura, melhorar tu postura, fortalece as musculaturas que quase não utilizamos. Por exemplo, eu sou muito a favor de fazer musculação. Eu sei que muita gente não le gusta ir ao ginásio, mas eu sou muito a favor. Por quê? Porque tu trabalhas com áreas do corpo que generalmente não trabalhas, com exercícios direcionados para a parte pélvica, los músculos del suelo pélvico para as mulheres, por exemplo, que tem muito lo que é descenso de vejiga, descensa del útero, flacidez na parte interna das pernas, que justamente é lipedema. Los hombres e as mulheres têm muito problema em lo que é o ciático, e isso pode todo evitar-se com buenos exercícios direcionados para a parte lumbar, e que não hacemos generalmente, não? Sí, justamente por esa falta muscular, en ginecología se ven muchos de estos casos, incluso se desprenden muchas partes del organismo de la mujer, porque nunca en su juventud hicieron ejercicio y hay ese mal preconcepto de que solo huerta y claro que es bueno, ¿no? Pero hay que ejercitar los músculos, sí. Todas las mujeres a partir de los 50, 60 años, si no han ejercitado sus músculos, después de llegar a sus 50. Totalmente, me parece muy bueno lo que comentas. Por ejemplo, vamos a imaginar que ese aquí sea el corte de un hueso. El hueso está así, lo estoy cortando, estoy viendo de frente. Entonces, por alrededor del músculo, justamente tenemos lo que es. Por alrededor del hueso, tenemos lo que es el músculo, después viene el tejido adiposo y después viene la piel. La piel tiene varias camadas, entonces estoy hablando solo piel, resumindo, son 3 camadas. ¿Qué pasa? Cuando somos jóvenes y no somos tan obesos, tenemos un tejido muscular más espeso. Significa tenemos una cantidad mayor de músculo y una cantidad de tejido adiposo menor.
Al pasar de los años por aspectos hormonales y el propia senescencia es el envejecimiento, es el término que usamos en medicina. ¿Qué pasa? Vamos atrofiando el músculo, ahí vienen las flacidez, entonces tenemos menos diámetro de músculo y mayor diámetro de tejido adiposo. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Sarcopenia. ¿Qué pasa? La sarcopenia producen mediadores inflamatorios. Entonces, el músculo no es solo un músculo. El músculo es una célula que puede producir sustancias como mediadores inflamatorios. Y eso, la sarcopenia, es algo que puede causar aumento de las enfermedades cardiovasculares, aumento de diabetes, aumento de resistencia a insulina. ¿Por qué? Porque la persona está perdiendo musculatura y está ganando grasa. Y la grasa también es disruptor endocrino. Significa puede producir citocinas que va a alterar las vías metabólicas de hormonas. Por eso, yo siempre digo, todas las mujeres, principalmente las mujeres porque tienen más tendencia, pero los hombres también nos están diciendo, pero las mujeres más, predomina más en las mujeres, necesitan hacer musculación, fortalecimiento. No necesariamente ir a un gimnasio, pueden ser en casa con pesas, puede ser calistenia, puede ser sentadillas, puede comprar aparatos para hacer en casa, pero algo de ejercicios necesitamos hacer. Totalmente, sí, totalmente. Con musculación en casa o en un gimnasio, totalmente. Y ahora, la cuestión del nervio ciático, que también pasa por ahí por la columna. Sí. O sea, ¿por qué razón se inflama y qué se puede hacer? Sí, fue justo cuando saliste. Yo expliqué de la otra enfermedad, pero es muy parecida. Esta zona es muy irrigada y también tiene muchos nervios. No solo el ciático, sino toda una cadena ganglionar y una cadena de nervios. Y esta zona se inflama porque está llegando nutrientes en esta zona. Entonces, si tú estás consumiendo toxinas, está llegando toxinas. Está comiendo lácteos, queso, carne. Todo está llegando ahí por la irrigación que viene, por las arterias. Baja la aorta es la arteria que viene del corazón, ahí tenemos la aorta abdominal, y la aorta abdominal tiene varias arterias que van irrigando toda la musculatura, los huesos, los órganos de esa zona, toda la parte de la piel, los músculos de las nalgas, de la nalga. Entonces, toda esa parte justamente es irrigada. Entonces, ahí va a llegar también nutrientes o toxina. Ese es un factor. Segundo factor, la mala postura. Como las personas tienen la falta de agua, la falta de hidratación, la deficiencia de nutrientes. Por ejemplo, la persona tiene deficiencia de vitamina B12, no consume alimentos que tienen zinc, selenio, que es muy importante también para la inervación. Entonces, esas son las principales. Y ahí después puede venir hasta mismo las propias enfermedades, como por ejemplo la espondilita anquilosante, que es una enfermedad autoinmune, que es cuando el propio cuerpo empieza a atacar el propio cuerpo y ataca esta zona por una predisposición genética y le causa inflamación. Y el ciático se puede dar principalmente por obesidad, por resistencia a insulina, por falta de vitamina B2 y todos esos puntos que acabo de mencionar. O sea que muchas enfermedades autoinmunes es prácticamente lo que uno sabe cuidar. Totalmente. Hay algo que se llama mimetismo molecular, que es cuando toxinas del intestino no deberían pasar para el torrente sanguíneo y pasa porque hay algo que se llama leak gut, no sé si ya escucharon, de intestino vazado o intestino impermeable. ¿Nunca escucharon? Ok. El intestino permeable es justamente cuando el intestino es así. Eso se llama enterócitos, son las células. Entonces, aquí es donde se absorben los nutrientes. Pero aquí debe ser micro partículas para pasar los nutrientes. Pero cuando tú tienes intestino permeable, esos poros empiezan a entrar, ser más anchos, más grandes, y nutrientes que naturalmente deberían ser eliminados por las heces, entran aquí está todo lo que es las venas del sistema porta y va para el hígado. Entonces, toxinas inflamatorias que tenían que ser eliminadas pasan al torrente sanguíneo. Y esas toxinas el cuerpo entiende como invasores y empiezan a atacar. Y con el pasar del tiempo eso se genera una enfermedad autoinmune. Esa es una de las causas. Pero la deficiencia de vitamina D también es otra causa muy importante. Y aquí interesante, faço una mención. ¿Ustedes ya vieron las fotos del sanatorio de Battle Creek? Como el doctor Kelly trataba a los enfermos. Es muy interesante.
Atrás había algo que se llama solarium. ¿Qué era el solarium? Él tenía todos los hombres de un lado y el otro lado del sanatorio todas las mujeres de bikini y los hombres con sus trajes de baño, pero solo el traje de baño de abajo y las mujeres arriba y abajo. Pero por eso era separado, casi desnudos, y pasaban 1 hora en el sol para tomar sol y hacer helioterapia. Entonces ese nombre se llamaba solarium. Y yo soy súper a favor que todo sanatorio haga esto, aunque tenga que buscar un lugar de privacidad para eso, pero necesitamos exponer nuestros pacientes al sol y hasta mismo nosotros. Baños de sol. O sea, digo, porque yo tenía una técnica que hago yo, y ella se sentaba todas las mañanas a hacer así su brazo. Sí, excelente. Y caminó hasta los 83 años sin ningún problema. Sí. Un ritmo muy rápido. Ok, aquí tenemos un poco más de detalles de la pelvis, ¿no? Varios detalles. El hueso tiene cada un detalle, por ejemplo, la cresta ilíaca, promontorio del sacro, son muchos detallecitos de cada uno, pero eso no es lo más importante, quizá más, nem para nosotros los médicos que no trabajamos en ortopedia y traumatología, sabemos todos esos detalles, ¿no? Pero solo para dejar aquí como que es, para los que quieren estudiar un poco más profundo, hay bastante detalles para aprender. Pero volviendo a lo que usted dice, doctor, o sea, pero en cambio podemos mirar cuando vemos todo el detalle, como usted dice, cómo Dios ha tenido que diseñarnos de una manera tan... no tengo la palabra, porque bueno, tengo esto no sé cuántos años, ¿no? Sí, sí, sí. Y Él nos ha diseñado de manera tan específica, tan perfecta. Total, total. Y los encajes, el acetábulo, para mí el acetábulo con el fémur es una cosa muy... La ingeniería de los autos no tiene eso. Por ejemplo, si nosotros, no sé cómo es, el hermano va a saber, hermano Jorge, ¿cómo se llama esa parte de las llantas que viene arriba? El amortiguador, pero ahí encima hay un encaje. ¿Cómo se llama este encaje aquí en español? ¿Ah? No el brazo. En Brasil se llama triceta. La triceta es abajo. Amortiguador. Ajá. Resorte. Cuando tú ves el resorte y tú ves lo que es el acetábulo y cómo eso puede tener 90 años, 100 años sin cambiar. Hay personas de 120 años vivos en Brasil. El señor más mayor de edad hoy es brasileño, tiene 121 años. Y tú ves el acetábulo y durante 100, imagina que nuestros antepasados vivían 900 y nunca el acetábulo se desgastaba. Y los resortes de los autos máximos duran 5 años. El acetábulo es aquí, ó. Aquí puedo ver bien. Aquí tenemos un cartílago y que se encaja esa curvita de este hueso aquí. Esa curvita aquí. Entonces el encaje de esto se llama justamente articulación acetábulo-femoral. Sí, pero lo que me llama la atención es el encaje para la flexión. Porque yo hago esto, estoy moviendo el acetábulo. Hago esto, abducción. ¿Me entiende? Todo estoy moviendo el acetábulo por 100 años y no hay un desgaste. Actualmente hay muchas personas con desgaste, pero comieron mal, se alimentaron mal, tuvieron trauma, infecciones, falta de ejercicio. Digo, porque tengo un tío de 100 años y bueno, y anduvo bicicleta por lo menos 60 años de su vida. Y usted se queda sorprendido de verlo. Total. Delgado, alto, con su memoria perfecta. Wow. Ok, por favor. Pero yo cuando tenía 18 años me caí en un hueco y en la Ajá. se me salió del... No, se desencajó. Sí, sí. Pero me querían operar. O sea, fuimos a varios médicos, nosotros no me querían operar y bueno, gracias a Dios pues hubo una persona que lo encajó, por así decirlo, Sí. y de ahí no he tenido problema. Pero ¿debería yo hacer algo para prevenir cualquier cosa futura o eso ya...? Tendría que hacer un examen de imagen, podrías empezar con una radiografía, que es el más básico, y después será necesario pedir una resonancia. Y también hacer un examen clínico. Tendrías que poner un shorts para poder hacer algunos movimientos en tu pierna para poder ver si tienes alguna alteraciones en estos movimientos, ¿no? Pero si no tienes síntomas, no veo ninguna preocupación. Yo una vez fui a acampar en Bolivia, fui predicar como médico, y un niño se cayó y se deslocó justamente el fémur, se desencajó.
Entonces, hay unas manobras que uno aprende en medicina, que tiene que saber porque eso puede lesionar nervios o hasta mismo tendones, pero se hace una retracción, no sé si es la palabra español, lo jala, por ejemplo, se puede hacer una forma así, se pone así en un lugar así y lo jala para abajo, aquí. Entonces, como generalmente él tiene la tendencia a salir, entonces cuando tú lo jalas y sabes jalar, él se encaja. Y lo encajamos. Eso ya hicimos mucho. En emergencia, por lo menos una vez al mes, nos toca alguno. Ajá, hay personas que ya saben y se colocan. Sí. Sí. Aquí entonces podemos ver nuevamente los huesos que ya comenté, ¿no? La rótula, el fémur, los huesos del pie, ¿ok? Vamos ver aquí un detalle. Los juanetes. Los juanetes es que tenemos una aponeurosis, tenemos como un tejido abajo y de tanto desgastar eso se va creciendo. Eso es una, pero generalmente está asociado con fascitis plantar, que es la inflamación de esta zona. Ahí tenemos un tendón más al fondo, cerca del calcáneo, y eso se inflama y eso se llama fascitis plantar. Juanetes es aquí, ese lado aquí. Sí, es por el pisar, por los calzados que las mujeres utilizan, y eso entonces es como que fuera un callo de esta parte que va creciendo. ¿Callo se dice? No, pregunto la palabra. No, eso se llama hipertrofia, el nombre científico, eso es una hipertrofia de este hueso, ¿no? De un crecimiento anormal. Ahí están los huesos, a mí me gusta mucho estudiar esa parte, ¿no? Para mí lo veo tan detallista porque podría ser un hueso solo, ¿no? Pero el Señor sabía que para la movilidad y para que tú durante 100 años, 150 años pisara de forma adecuada sin tener una lesión, necesitaba tener todos esos encajes para que pudiera tener una buena pisada y una buena flexibilidad. Ok. ¿Alguna pregunta aquí, aparte de anatomía? No. Vamos a parar aquí entonces, terminamos la clase aquí. Amanhã vamos a continuar con el sistema, con el aparato digestório. Pues solo para darnos introducción a la anatomía. Vamos a hacer un teste entonces.